Hola, un nuevo video opinando de docencia. Y en este caso quiero tratar cuáles son las competencias que se deberían tener para enfrentar el futuro. Y por lo tanto, cuáles son las que debería tener el docente para poder transmitirle a los alumnos. Por ser docente hace muchos años me han preguntado, ¿y qué conviene que estudie? ¿Qué debe estudiar mi hijo? La pregunta consabida que se le hace cuando era chico, ¿qué querés ser cuando seas grande? Pregunta que algunos escuchamos y teníamos la respuesta simple: bombero, policía, médico. Al crecer podíamos enunciar otras cosas porque ya la cuestión pedía una universidad: contador, abogado, médico, qué sé yo, profesiones que los conocíamos, que conocíamos todos. Y hasta tenía algún correlato novelístico en la nona que decía, sí, porque mi hijo el doctor, lo importante era ir a la universidad, tener una carrera, toda esa cuestión que era importante, inclusive la sucesión, ¿vieron? Pero los tiempos cambiaron y ya, digamos que hace unos 40 años atrás había una sucesión en la cual tenías que pasar un par de años de jardín, después los 7 de primaria, 5 de secundaria, 4 de universidad, y bueno, y a laburar. Pero después dijeron no, ya hace unos cuantos años era necesario un poquito más. Era necesario, por ejemplo, una posgrado, una formación, tratar de que la universidad fuera un poquito más que eso. Y yo ya aconsejaba una formación multidisciplinaria, algo que tuviera que ver con la sistémica, con que se proponía ir a distintas facultades, hacer una formación a través de un montón de cosas. Creo incluso que en los finales del siglo pasado nacen un montón de ejemplos malos, que en realidad esos malos ejemplos fueron producto de la formación, porque recibieron títulos honoris causa sin haber pasado o terminado al menos una universidad. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, Steve Jobs o Mark Zuckerberg o Michael Dell o Bill Gates mismo, Gabe Newell, que fue uno de los fundadores de la empresa Stern, una de las primeras que hacía juegos de computadora? Ahora, si vamos más atrás, había otros ejemplos, hasta, qué sé yo, Churchill no terminó la escuela militar, Einstein creo que era un pésimo estudiante y Darwin abandonó la carrera de medicina. Pero el mundo venía avanzando, lento, inexorablemente el mundo iba cambiando. No sé si avanzando, pero cambiaba. Quizá nuestras acciones nos cubrieron de información. O sea, teníamos en nuestras manos demasiada información. Ahora esa información era, yo diría, irrelevante, sin claridad. ¿Para qué tanta información si no sabíamos entenderla? Fíjense que en los últimos 2 años generamos el 90% de la información que hay en el mundo. Y en los próximos dos seguro duplicaremos esa información, que rara vez la van a entender los ciudadanos comunes. Fueron naciendo, sí, nuevas necesidades, nuevas destrezas, nuevas necesidades de formación por parte de los jóvenes para insertarse en el mundo laboral. El consejo cuando se iniciaba este siglo era una formación permanente. No bastaba con la carrera de grado, eso podía ser un comienzo, no era el único camino, había muchas personas que hacían múltiples cursos, se especializaban, se orientaban a un área y después cambiaban, pero el mundo fue cambiando y así llegamos a una revolución 4.0. Claro, superaba la mecanización, la electricidad, la informática, y ahora la 4.0 era la digitalización, o sea, la robótica. Y hay algunos que hablan de la 5.0. 5.0. O sea, este cambio es un cambio revolucionario, pero no es una revolución única, como fue a lo mejor una revolución que cambió todo y bueno, y se fueron acomodando y después las cosas fueron teniendo, digamos, un acomodamiento. Yo creo, como muchos, que va a ser una revolución que va a ser cadena de revoluciones, no va a haber una sola.
y nos va a enfrentar a una permanente reinvención para tratar de sobrevivir en un mundo que va a estar cambiando. El tema es cómo adaptarse a ese mundo que va a estar cambiando, que vamos a pasar un poco de los libros a la computadora y a la inteligencia de la computadora, que ya los libros los van a escribir las computadoras. Eh, Hay muchas opiniones diversas, y hay algunos autores que creen en la futurología que opinan y otros que se equivocaron. Yo comencé a informatizarme allá en la década del 80, ¿sí? Cuando estaba la Commodore 64, la Sinclair, fue mi primer computadora, una que está por ahí arriba, esa que está ahí negra, la Spectrum, la usábamos con el televisor, y, y prácticamente a mediados de los 80 ya recuerdo que se formó la cátedra de procesamiento, de tecnología, procesamiento de datos, ya empezamos a dar computación. Y en algún congreso de los 90 hablábamos que en los próximos 10-15 años las TIC dominarían las universidades y todo el crecimiento exponencial de la naciente Internet se iba a aplicar a la educación. Desde aquel momento pasaron 30 años. Y si no hubiera sido por un minúsculo virus que hizo la colosal tarea de incorporar las TIC a la educación, todavía seguíamos. ¿Sí? Todavía estábamos por ver. Voy a seguir a un historiador que se llama Yuval Noah Harari, israelí, y escribió una trilogía, escribió muchos libros, pero la última trilogía que les estoy mostrando ahí, que termina con 21 lecciones para el siglo XXI, lo hace con bastante profundidad a pesar de no ser un tecnólogo, ¿no es cierto? Y lamenta que no estemos preparados como sociedad para enfrentar el mundo que estamos transitando. Pensemos que los actuales docentes tuvieron una formación que era totalmente formal, de tipo académico, alta especialización, poca flexibilidad, no nos adaptábamos fácilmente a los cambios, ni hablar de la preparación tecnológica que dista mucho en la formación de alumnos y docentes, y de seguir el avance que realmente tuvo la tecnología. Creo que la tecnología, ¡pum!, subió por el ascensor, mientras que la educación lo hacía lentamente por la escalera. Esa fue un poco la problemática. Y el problema es que el ascensor cambió de velocidad, fue aumentando la velocidad en forma permanente. Y necesitamos adaptarnos a ese ritmo que nos fue marcando la tecnología. Y voy a citar algo que es textual de Harari y que dice: la velocidad a la que se desarrolla solo se va a acelerar probablemente. Así que lo que realmente vamos a enfrentar es una sucesión de revoluciones. En el mercado laboral, en las relaciones, en la política, en otros ámbitos de la vida. Según este autor, habla de que vamos a tener perturbaciones cada 10 años, en el 2025, en el 2035, en el 2045, y así todo va a ir cambiando. Cada 10 años vamos a tener pequeñas o grandes revoluciones donde todo va a ir cambiando. Y coincido con el autor, que estamos ignorando estas cuestiones y es necesario darle claridad, poner sobre la mesa estos temas. Y estamos invadidos por tanta información del diario, del día a día, que no pensamos en el futuro. Está bien, hay mucha gente que está pensando cómo va a comer mañana, hay otros que pobres están pensando qué van a hacer hoy. Y muchos estamos en el día a día, qué tengo que dar de clase el jueves, qué voy a hacer el miércoles que viene, y así ignoramos lo que va a venir. Pero en esa cuestión de lo que va a venir hay momentos que tenemos que sentarnos y ponernos a pensar. Y Harari propone 5 cuestiones que son básicas y que las voy a citar tal cual, porque es fundamental para entender lo que viene.
Él dice, nadie sabe cómo será el trabajo en el 2040. ¿Te lo sabe? No, nadie. Cuando estábamos brindando en Año Nuevo y decíamos bienvenido el 2020, los de Capricornio pensábamos este es nuestro año, íbamos a imaginar que 2 meses después íbamos a estar en la situación que estábamos. Es más, 2 meses después, el 20 de marzo, íbamos a imaginar que 9 meses después íbamos a estar en esta situación. No. ¿Y que el mundo laboral iba a cambiar tanto? No. ¿Y que el mundo educativo y que las universidades y que todo iba a ser un cambio tan abrupto? No. Y esto lo entendió un autor que es Andrés Oppenheimer. Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, es un periodista argentino que trabaja internacionalmente, lo aborda muy bien. Más adelante se lo cito. El segundo punto que habla Harari dice la casa de bloques de piedra versus la carpa. ¿Qué quiere decir con esto? Y con esto lo que está marcando es la diferenciación que hay entre la vieja educación y la nueva educación. Es decir, que antes era como que teníamos una educación muy sólida. Hoy día ya tenemos que tener una carpa que se pueda doblar, tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos, ser una tela que se adapta a distintas soluciones que tenemos que emprender. Con rapidez, con sencillez, pero tenemos que adaptarnos. El tercer punto que plantea es el ser humano ya es un sistema hackeable. Sí, somos hackeables, no hay duda. Saben cómo vendernos, saben cómo tratarnos, saben cómo manejarnos. Nos manejan. ¿Por qué? Porque lo previeron, porque ya somos amoldados a ciertos patrones y tienen algoritmos que nos pueden manejar. ¿Quiénes? La Big Data, lo que está más allá. Y esto tiene que ver con el cuarto punto, que dice, conócete a ti mismo, porque el algoritmo ya te conoce recontra bien. ¿Sí? Incluso en su libro Harari dice, si el algoritmo le hubiera propuesto a él muchos años antes, él es gay, y da su ejemplo, que él no se reconocía lo que el algoritmo sí le hubiera reconocido. Y así en muchísimas cosas, porque estamos dándole información sobre nosotros en forma continua a la red, a internet, al algoritmo, a Google. El último punto que plantea es sobre los nuevos enemigos y habla de salud y privacidad. La salud, ¿cómo va a ser un enemigo? La tecnología nos va a regalar salud, nos va a dar salud, nos va a prevenir sobre múltiples enfermedades. Ahora, bueno, pero igual, ahora nos está ayudando a encontrar una vacuna, esperemos, o un tratamiento. Pero, ¿por qué habla de esta dualidad que nos pone como enemigos? Porque para tener salud vamos a tener que sacrificar privacidad. Es decir, que no vamos a poder tener la privacidad, nuestra historia clínica va a ser pública, va a haber quienes la van a conocer y así con muchas cosas en pos de la salud. Sí, seguramente es una pregunta que en algún momento nos vamos a hacer. ¿Salud o privacidad? Pero me fui. Volvamos al tema que nos ocupa. A cómo debemos formar las futuras generaciones y a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender para estar preparados para el trabajo del futuro? Y la pregunta es, ¿qué actitudes deberíamos tener? Claro, ¿qué es lo que nos prepararía para esos trabajos que no sabemos cuáles son hacer? ¿Qué debemos aprender? Y acá me voy a referir a un estudio que hizo el Oxford Martin School en el 2013 y que sobre 702 empleos hicieron un algoritmo para ver qué es lo que iba a pasar con el trabajo en el futuro. Y salió que 47% de estos trabajos iban a desaparecer o un cambio total. Y esto Oppenheimer lo reflejó en un libro que se llama Sálvese quien pueda. ¿Sí? Este libro, no vamos a profundizar ahora, está un poco analizando
profesión por profesión, cómo se van dando esos cambios. Y realmente este estudio, que data del 2013, hace 7 años, y decía que en los próximos 15 o 20, o sea que en los próximos 8 o 12, iban a desaparecer una cantidad de puestos de trabajo, que hablaban de 10, 20, 30 millones de puestos de trabajo o más. Y fue la primer toma de conciencia del mundo académico y profesional de que esto podría llegar a pasar. Y hay muchos estudios de ese tipo y que plantean, no, pero va a haber otros puestos que lo van a reemplazar. Bueno, para quien proponga esto, léalo a Oppenheimer y va a ser interesante, porque no es tan sencillo plantearlo así como así. O sea, abogados, contadores, administradores, médicos, banqueros, todos van a tender a desaparecer. Es simple. Si el trabajo se hace fácil, alguien lo puede hacer por vos. ¿Y en qué está previsto esto? Por ejemplo, Google ha ido comprando empresas de inteligencia artificial. Hay informes sobre la disrupción tecnológica que hablaban de grandes avances de la inteligencia artificial. Y esto, insisto, hace 7 años atrás, un estudio de McKinsey coincidía con esta investigación y hubo muchos estudios que coincidían. ¿Y alcanzará lo que viene para reemplazar lo que se va? Y es simple, es eso que yo les comentaba. Todos los aspectos físicos e inclusive los mentales que se puedan hacer por la inteligencia artificial son posible víctima del reemplazo. Si lo que hace se explica fácil, cuídate. Un robot te puede acechar y sacar tu puesto. Un ejemplo que los investigadores mostraron era que, por ejemplo, ellos no pensaban que camareras o las personas que atendían en hoteles pudieran correr peligros, porque la atención personalizada es algo que es muy normal en ese gremio. Sin embargo, pocos años después, actualmente es así, hay una gran cantidad de restaurantes, cadenas automatizadas, donde la comida la sirven los robots, donde la misma comida la hacen los robots, manos mecánicas que pueden hacer la comida, donde todo puede llegar a ser hecho automáticamente sin intervención de ningún empleado. Y bueno, no, pero estamos lejos de todo eso. Ojo, el COVID también estaba lejos. Estaba a 20.000 kilómetros en diciembre. Miren si no estaba lejos. Y ahora está acá. ¿Y cómo está? Bueno, pero otra vez me fui lejos. En este video lo que queríamos era tratar de determinar cuáles eran las competencias necesarias después del COVID. ¿Qué iba a pasar después que nos saquemos la mascarilla? ¿Y qué es lo que tendríamos que brindarle a los alumnos en los próximos años? ¿Qué tendríamos que tener nosotros mismos? ¿Qué competencias deberíamos tener en los próximos años? Sí, y bueno, pero si uno pregunta qué va a venir después del COVID, y bueno, sí, hay un alto grado de miedo, incertidumbre, preocupación por la economía, por muchísimas cosas. Pero hay una realidad. Después del COVID, lo único que vamos a notar que cambió es el tiempo. ¿Cómo que el tiempo? Sí, el tiempo. Porque la sensación es que lo único que pasó es que se aceleró tremendamente, después de que salgamos de toda la cuestión económica, de toda la cuestión de acostumbrarnos a esta nueva normalidad, de que el mundo avanzó mucho más rápido y que se generaron un montón de cambios que nuestra procrastinación venían demorando. Muchos dicen que adelantamos 20 años en la tecnología, otros dicen 10, 15, no sé cuánto, imposible saberlo, pero adelantamos. ¿Qué habilidades deberíamos tener? Bueno, según algunos autores, esas habilidades están dadas
por la estabilidad mental y la inteligencia emocional. Lindo, porque ninguna de esas fueron destrezas que me hayan enseñado en la universidad. No las heredé de la educación del siglo XX. Sin duda, marcarán la diferencia para adaptarse a nuevos trabajos, no sucumbir en un escenario que va a estar variando todos los días de trabajo, porque lo que hoy es un buen trabajo, el día de mañana no lo es. No, pero es buen trabajo, dedícate a la programación, programa juegos, vos no sabés la cantidad de programadores que hacen falta. Y dentro de 5 años sale una inteligencia artificial que arma programas, que ya hay ahora. Hay inteligencia artificial que arma programas, pero se perfecciona, se mejora y los programadores fuiste. No, no, sos chofer de camión, no, fuiste. Chofer de camión, no, no, ¿para qué? No, no, dedicate a otra cosa. Bueno, voy a ser profesor de educación física. Ah, bárbaro, profesor de educación física, personal training, bueno, por Zoom. Y dentro de X cantidad va a haber ropa que me va a estar marcando para cómo hago las flexiones. Entonces, no sé qué es lo que va a venir. No lo puedo saber. Entonces, como docente, que lo que tengo que enseñar es flexibilizar, tratar de adaptarse a lo que venga. Pero para eso tengo que aprenderlo, porque no puedo enseñar lo que no aprendo. O sea, los jóvenes hoy van a tener demandas que son cambiantes y que hay que adaptarse a esas demandas. Y tendré que ver cuáles pueden llegar a ser la forma de transmitirlas, de qué forma llegar a esa demanda. Y llegar a esa demanda es tener un plan donde ordene cuáles son las competencias que debemos tener, cómo obtenerlas, cómo graduarlas, cómo podemos autoevaluarnos para saber qué nos falta, cuáles son las competencias que tenemos que tener. ¿Sabemos? Probablemente no, tenemos una idea. Y tenemos una idea porque los chicos la manejan. Entonces ellos manejan internet, manejan la tecnología, manejan un montón de programas. Bueno, lo que tengo que hacer es aprender de internet, enseñar cómo investigar, porque ellos buscan los 3 primeros resultados y esos son los que ponen. No, 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 a ver cómo comparar, cómo evaluar, cómo hago un análisis crítico de lo que veo, cómo puedo crear conocimiento a partir del conocimiento que veo, cómo puedo reproducirlo mejorándolo, agregando mi impronta, trabajándolo. También tendré que aprender sobre una cantidad de dispositivos digitales que hoy hay y ver que esa ubicuidad de dispositivos me ayude para poder llegar a más y mejor forma a los estudiantes. ¿Sí? Necesitamos desarrollar esas competencias. Hay muchas cuestiones que son para aprender, para poder transmitirlas. Y todas estas cuestiones que son planificables, y es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que tratar de armarlo. Demandas cambiantes, ubicuidad, armar el conjunto de competencias y ayudar a los estudiantes a usar lo que conocen mejor. Simple. Ahora, esas competencias digitales tienen muchas propuestas, hay cantidades de propuestas. Hay quienes dicen qué es lo que debo saber, qué es lo que debo saber hacer, qué cosas son las que debo transmitir, o sea, qué actitudes debo tener, qué principios éticos, qué es lo que me sirve y lo que no me sirve. Ahora, bien, dentro de esas muchas, yo elegí una porque me resultó interesante por el proyecto a nivel mundial. Se trata de TIC, estamos mal porque no se ve, ahí lo vamos a variar, TIC.com Edu. Esto está sacado de la página de la Comunidad Europea y pertenece al Servicio de Ciencia y Conocimiento de la Comisión Europea, que en el 2017 formaron
este grupo de normas, un marco de competencias digitales para educadores, que a su vez estaba basado en algo que ellos venían trabajando, que eran las competencias digitales que tenían que tener los ciudadanos y distintos tipos de estamentos de la sociedad. Y comprende qué herramientas hay que tener. Y esto lo habla a un nivel internacional, a un nivel nacional, qué programas de competencia son los mejores para los educadores, cómo autoevaluarse, cómo identificar que cada educador puede identificar sus necesidades de formación y les ofrece inclusive formaciones específicas. Basados en este análisis y la comparación de estos instrumentos, este informe, que presentó un marco europeo común para que todos los países puedan trabajar en una misma agenda, es lo que plantean para los nuevos empleos de la Europa 2020, Europa 2020, que recientemente fue aprobado por la Unión Europea. Discomedu es un marco muy sólido que lo que trata de hacer es ayudarnos a esto justamente que yo vengo planteando. O sea, alguien lo pensó, lo desarrolló, lo trabajó. Tener un enfoque que sea común y que me permita un intercambio de las mejores prácticas sin fronteras. Es que sea para estudiantes de todo tipo, primaria, secundaria, universidad, adulto, formación general, profesional, formación permanente, necesidades especiales, aplicación formal o informal, escuelas e instituciones privadas o públicas, para todos. Y este marco que está armado, lo que hace es presentarnos un mapa con distintas competencias. Quizás está un poco chico, pero bueno, esto está en la página que les mostraba en la anterior, y hay todo un documento. Este caramelo marca un poco cuáles son las competencias que debo tener, lo naranja profesionalmente, para poder trabajarlo desde el punto de vista de la materia propiamente dicho, lo mismo que las zonas grises. En el centro, cuáles son las aptitudes pedagógicas que debo tener. Y junto con las pedagógicas están cuáles son las que tengo desde el punto de vista tecnológico que debo tener. Y finalmente en fucsia rojo están aquellas que le debo transmitir al alumno, ¿sí? En un cuadro un poco más simple están marcándome un poco cuáles serían todas estas formas en las cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Distintos tipos de competencias que puedo ir adquiriendo, que me pueden llegar a servir para utilizar en la docencia y que ya están escritas, están en manuales, está todo volcado, totalmente volcado. Esto también contempla la autoevaluación para saber qué es lo que me falta y cómo puedo llegar a eso. En distintos países de Latinoamérica y en nuestro país también hay distintos grupos de docentes que están trabajando en esto. Están trabajando en la detección de los problemas, en la búsqueda de soluciones. Hay un grupo que se llama Metared, lo encontré en internet, todavía no estoy trabajando con ellos, pero hay muchos que están trabajando en todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como docentes? Bueno, tomar conciencia de que es posible, comenzar el cambio por nosotros mismos, comenzar a trabajar con los alumnos en todos estos temas, comenzar a trabajar en propuestas de una mejora continua, trabajar con equipos que quieran este cambio tecnológico y ser motores, un poco impulsores de todo este cambio. Ese centro de modificaciones constante que tenemos que hacer. Si hay algo que sabemos es que nada volverá a ser igual. No, el trabajo a distancia vino y para quedarse. El 90 y pico % de las empresas dice que van a seguir con el trabajo a distancia. Casi un 70-80% de quienes están trabajando a distancia quieren mantenerlo.
En educación también, haciendo sumas y restas, hay una mejora, una oportunidad importante. Hay modelos híbridos de educación que tenemos que construir. Hay tecnología en educación que tenemos que trabajar. Mientras tanto, bueno, yo pienso seguir opinando de educación, aprendiendo de educación y, ¿por qué no?, educando mientras me dejen. Por este video, muchísimas gracias. Ahí están mis distintos lugares donde comunicarme o este mismo canal. Y espero que esto por lo menos genere algún comentario. De docentes, de alumnos, de gente común, de quien quiera. Pero algún comentario tendría que generar para sentirnos que estamos vivos y que queremos hacer algo. Muchas gracias.